Nuestra identidad está en Yeshua HaMashiach. Yo soy Israel. Yo soy Efraín, de regreso a casa. Aleluya. Canta conmigo así. Encontré mi identidad en Yeshua HaMashiach. Yahweh es mi Elohim. Y conmigo, yo soy Israel. Yo soy Israel. Yo soy Efraín, de regreso a casa. Yo soy Israel, yo soy Efraín, de regreso a casa. Yo estaba perdido, dile conmigo así. Yo estaba perdido y escuché el silbido de regreso a casa. Yo estaba perdido y escuché el silbido de regreso a casa. Levanta tu voz y dile así: yo soy Israel, yo soy Efraín, de regreso a casa. Yo soy Israel, yo soy Efraín, de regreso a casa. No estoy más perdido, dile, no estoy más perdido. Él me ha encontrado, Él es mi Elohim. Un shalom, shalom para todos ustedes. El Eterno les bendiga en esta mañana de gloria, en esta mañana poderosa de bendición. Hoy es 14 de enero del año 2021. Ya vamos casi por medio mes de este nuevo año 2021. Cómo corre el tiempo de rápido, ¿no? Pero bueno, lo importante es que podemos despertarnos todos los días y podemos darle gloria a nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Elohim. Y es una bendición, de verdad, poder levantarnos y saber que podemos respirar, saber que podemos hablar, saber que podemos expresarle a nuestro Padre Elohim cuán agradecidos estamos por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él es, ¿no? Porque Él es Dios, Él es el Eterno, Él es Elohim, el Creador. Poder expresarle a Él con nuestros labios de una manera espontánea todo esto que sentimos en nuestro corazón, eso es un privilegio. Tal vez de pronto muchos en este momento no tengan ese privilegio de ni siquiera de expresarle cuán gran agradecidos están con el Eterno, porque puedan estar en alguna situación difícil de no poder hablar, de no poder expresar lo que tienen en sus vidas, en sus corazones. Y por eso pues hoy nosotros lo hacemos, y lo hacemos con gran gozo, con mucha alegría, de verdad, con mucho entusiasmo. Y vamos, levántate, hermano, tú que estás ahí, levántate, despierta. Son las 5:03 y hoy no está haciendo frío, de verdad, está haciendo una mañana muy deliciosa. Hasta yo estoy en camiseta porque está haciendo una mañana maravillosa. Entonces tú que estás dormido, despierta y alaba al Eterno, alaba a tu Padre, al Creador, al Todopoderoso. Vamos, arriba, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Padre. Te damos gracias por esta mañana de gloria, por esta mañana de bendición. Te damos gracias porque tú nos permites abrir nuestros ojos, Padre Eterno, a otro día más de vida, a otro día más de bendición, a otro día más en el cual va a ser un día que lo vamos a vivir tomados de tu palabra, guiados por ti, por tu palabra. Es otro día más en el cual podemos disfrutar de
todo lo que tú hiciste para nosotros, de toda tu creación, disfrutar del sol. Qué delicia es poder disfrutar del sol, Padre, cuando está haciendo frío y ese sol nos calienta con sus rayos calienticos. Es un privilegio, es un gozo, y por eso te damos gracias por el aire que podemos respirar, mi Eterno. Gracias, Padre Celestial, por las familias. Gracias por nuestros seres queridos, por las personas que pones al lado nuestro, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros hijos. Gracias, mi amado, por ellos. Gracias, Padre Eterno. Solo hay en nuestros corazones palabras de gratitud para ti, que tienes tanta, pero tanta misericordia. Y en esta mañana te lo expresamos a ti, mi Rey. Muchas, muchas gracias, mi amado, en el nombre de nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach, Padre. Gracias nuevamente a ti. Shema Israel. Cubra sus ojos con la mano derecha y diga: Oye, oh Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Recite la próxima frase en voz baja. Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Grabarás en tu corazón las palabras que te ordeno hoy. Las enseñarás a tus hijos y las meditarás estando en tu hogar y andando por tu camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu brazo y por ornamento sobre tu frente. Las escribirás en el acceso de tu morada y en tus portales. Te adoramos, eterno Rey, y por eso obedecemos tus mandamientos. Y este mandamiento está en Deuteronomio capítulo 6, que se conoce como el Shema. Ya lo hemos hablado, y es un mandamiento y es un privilegio poder cumplirlos. A veces el mundo dirá que son cargas, pero no, para nada. Nosotros que hemos estado en este proceso de transición y hemos empezado a cumplir mandamientos que el Eterno nos ordena, de verdad, te lo digo a ti, hermano, tú que estás escuchando, es un privilegio poder cumplir los mandamientos del Eterno. Es un gozo, nos gozamos en ello, y este es un mandamiento de verdad muy facilito, y uno se goza en hacerlo. Hermano, tú que estás ahí, abre tu libro, abre el libro de la Biblia y busca en el capítulo 6 de Deuteronomio y léelo y estúdialo y empieza a tratar de cumplirlo, y verás que te gozarás en ello. Yo me gozo en ello y te invito a que tú lo hagas también. Bueno, en esta mañana escuchamos a nuestros hermanos. El hermano Johan ya estaba por ahí, no le había dado entrada. Hermano, perdóname, ya te doy entrada. Qué pena, discúlpame, hermano. Shalom, muy, muy buenos días. Tenía el cerrado el canal tuyo. Hermano Johan. Hermano Johan, shalom, buenos días. Muy buenos días. Ahora sí, mi hermano, qué alegría escucharle. Sí, señor, qué alegría, qué mañana tan maravillosa, ¿no, hermano? El Eterno le bendiga. Amén, igualmente, sí, señor. ¿Cómo está? Aquí muy bien, sí. Aquí ansioso por sacar adelante este programa, por llevar un mensaje a todos aquellos que están allí al otro lado de esta señal. Sí, cierto, mi hermano, pero no, es un gozo, no estés ansioso, de verdad que no. O sea, el Eterno es el que lo hace todo. Sencillamente, pues, nosotros tratamos de disponer nuestro corazón y el Eterno hace que todo fluya, hermano. Entonces, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y pues, mi hermano, adelante, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, hermano.
empezamos, yo creo que antes de dar el primer paso, debemos, debemos dar gracias al Padre, al Creador en esta mañana tan maravillosa, el cual ha puesto en nosotros un aliento de vida. Gracias, Padre, porque nos regalas, Señor, un, un momento más para respirar, un momento para estar más entre tu creación, Señor, un momento más, Padre, para deslumbrarnos con las maravillas de tu creación, Señor, para, para poder disfrutar de tu misericordia, de tu amor, de tu bendición, Señor, de una día tras día, en cada momento. Tú estás ahí, Señor, cuidando de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, aunque aún así nuestra carne, Señor, nos lleve, estemos nosotros es inclinado a hacer lo contrario, Señor. Tu palabra, tu palabra nos ayuda, Señor, a buscar ese camino correcto, Padre. Ese camino, Señor, que solo lleva a ti, Padre. Pon en nosotros, Señor, un corazón dispuesto, un oído atento y una mente abierta, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias a ti, Padre, por todos los medios que has dispuesto, Señor, para que podamos llevar, Señor, un mensaje, el que tú deseas, Señor, que lleguen a todos tus hijos, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Señor, queremos poner el programa de esta mañana y la vida de todos los que estamos en este programa. Amén. Amén, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta semana empezamos la paracha número 14, ¿cierto, hermano? Amén, sí, es correcto. La paracha número 14. Esta paracha se llama, a ver, si tú te acuerdas, hermano. Vaera, qué nombre, ¿cierto? Vaera y significa te mostré. Vaera, te mostré. Es una paracha muy, muy poderosa. Y es una paracha, mi hermano, que la estuve estudiando ya por segundo año. Y me muestra de una manera extremadamente clara dos aspectos muy importantes. Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Uno es redención. Un aspecto súper importante que Dios muestra. Que Él es redentor. Y otro aspecto súper importante, miramos en esta paracha, mi hermano, es juicio. Redención y juicio. Y pues no sé, vamos a tratar de entender esto tan maravilloso en esta hora acerca de esos dos aspectos súper importantes de nuestro Padre Elohim, de nuestro Padre Celestial, juicio y redención. Amén, es correcto, hermano. Digamos, yo creo que este ejercicio de parasha semanal ayuda mucho a muchos hermanos a entender y comprender el contexto en el cual se desenvuelven todas las situaciones, no solo bíblicas, sino también en nuestras vidas. Sí, claro. Nos ayuda a ponernos en un contexto en el cual no solo el mensaje era en ese tiempo y en ese momento, sino también que es para tu vida. ¿Y qué es ahora? Es correcto, ¿Y sí, es porque presente? la palabra Sí. es y será siempre la misma. Correcto, Y el amén. no fue solo en un tiempo pasado, sino será para un tiempo presente y hasta para tus generaciones en un tiempo futuro. Sí, tiene toda la razón, mi hermano. La palabra del Eterno no cambia, nunca va a cambiar. Y lo que fue ayer es hoy también. Entonces, claro,
Hoy, por ejemplo, esta parashat que es tan poderosa en ese sentido, en que el Eterno nos muestra dos facetas de Él súper importantes, que es redención primeramente que todo y juicio. Lo vimos cuando regresó nuestro amado Yeshua HaMashiach y hizo juicio a las naciones, pero sobre todo hizo redención en toda la humanidad. Y hoy por hoy lo seguimos viendo cada vez que una persona sale del fango en donde se encuentra y es redimido por el Eterno, lo saca de ese fango donde está y el Eterno nuevamente lo trae y lo hace hijo nuevamente. Entonces eso es redención. Y también aquel que por estar apartado de la palabra del Eterno y hacer todo aquello contrario a lo que el Eterno muestra que debemos hacer, pues sobre todo aquel también viene juicio, y actualmente viene, en todo momento viene juicio. Hoy lo podemos ver día por día, por ejemplo, con esta situación que está viviendo el mundo entero acerca de las pandemias y acerca de los virus. Hoy podemos ver un juicio de parte del Eterno para toda la humanidad, pero hay esperanza y el Eterno nos está llamando todos los días a que debemos de acercarnos a Él, de acercarnos a su palabra para que haya redención en nuestras vidas. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigo Shalom, te volveré a ver, te diré Shalom la próxima vez. Te volveré a ver, dilo con nosotros. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigo Shalom, te volveré a ver, te diré Shalom la próxima vez. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá. Bueno, y ahora sí continuamos con esta mañana poderosa, con este maravilloso programa. Saludamos a los hermanos que están acá en la mesa de trabajo con nosotros. Escucharon ustedes ahorita a nuestro hermano Johan Marín, que nos saludó con una maravillosa oración. También está con nosotros la hermana Karen, está con nosotros también la hermana Viviana, a las cuales hoy saludamos en esta mañana. Hermanas, muy buenos días, ¿cómo están? El Eterno bendiga sus vidas. Gracias por despertar con nosotros, gracias por compartir todas estas mañanas con nosotros. Y nada, el Eterno bendiga sus vidas de una manera especial. También a nuestro pastor Johnny, lo saludamos, pastor. El Eterno bendiga su vida de una manera muy especial. Gracias también por acompañarnos, pastor. Bueno, parece que hoy la conexión con los hermanos está un poquito complicada, no sé, el internet ha estado molestando, entonces ofrecemos disculpas, amados hermanos. Ustedes que están al otro lado sabrán entender que a veces esto de las conexiones virtuales se complica un poquito. Pero bueno, vamos a continuar con esta mañana y vamos a tratar de entender de una manera muy práctica y de una manera muy sencilla lo que es esta parasha tan bonita y tan
y tan esencial para nuestras vidas, en el sentido de que si tú y yo, hermano, entendemos lo que hay detrás de esta parashá que se llama, y te mostré en hebreo, Baerá, que es redención y juicio. Si tú y yo entendemos esto, lo que es redención y juicio, pues hermano, nos va a ser muchísimo más fácil entender el plan profético de salvación que nuestro Padre Adonai, que nuestro Padre Elohim, que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, que somos su pueblo. Cuando nos hemos acercado a Él, cuando lo hemos aceptado a Él y hemos aceptado sus mandamientos, hemos aceptado su Torá, pues sencillamente en ese momento empezamos a ser parte de su pueblo, en nuestro amado Yeshua, porque Él nos injerta. Cuando aceptamos a nuestro Padre Elohim y a su Torá, viene nuestro amado Yeshua y nos injerta en el pueblo de Dios, en Israel, en el único pueblo con el cual Dios hizo un pacto de salvación. Tremendo, ¿no, hermano? Así como lo estás escuchando, en ningún otro pueblo hay salvación, sino solamente en el pueblo de Israel, porque nos lo enseña la palabra, nos lo enseña su santa Torá. Ahí nos enseña que vino una vez nuestro Padre Elohim e hizo un pacto de salvación, un convenio, y todo aquel que quiera ser salvo debe de aceptar a Yeshua, nuestro amado Yeshua, como su único y suficiente Salvador, como el Redentor de toda la humanidad, y empezar a cumplir sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, su Torá. En ese momento empiezas a ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Elohim, de Israel, y hay salvación en ti. Pero todo esto es importante que lo entiendas, que lo comprendas, porque no es solamente que tú te acerques y empieces a ser parte del pueblo de Dios, sino que entiendas por qué y cómo fue todo ese proceso. Y eso lo estamos aprendiendo todas las semanas, todos los días, mediante el estudio sistemático de la Torá, que se llama Parashá. Son por porciones, son 54 porciones de toda la palabra, donde se estudia sistemáticamente todos los días un poquitico, y en Shabbat se hace un estudio extenso acerca de esa porción de la palabra, y empezamos a entender de una manera súper clarita el plan de salvación del Eterno. Tremendo, ¿no? Y esta semana no es ajena a ello. Esta semana, esta parashá que se llama Baerá, nos muestra parte de eso, y nos muestra una cosa algo súper importante, algo súper maravilloso, en dos aspectos que tiene el Eterno, en dos aspectos que van intrínsecos en su nombre, ¿cierto? La parashá empieza diciendo que Dios, nuestro Padre Elohim, se muestra a Moisés con su nombre, ¿cierto? Y dice que no es un nombre que le había mostrado a los patriarcas. Bueno, sí, es cierto, pero aquí nos está mostrando que Él se muestra con un nombre que es redención, que es misericordia, ¿cierto? Que es el gran yo soy. Es un nombre que contiene todos los atributos súper poderosos, por decirlo así, del Eterno. O sea, cuando el Eterno se mostró a los patriarcas, se mostró con un nombre, que era el Shaddai, ¿cierto? El Todopoderoso, ¿cierto? Pero no se mostró en ese momento con un nombre que tuviera la faceta de redención. Cambio con Moisés, sí, con Moisés se presenta como el gran yo soy, y el gran yo soy contiene todo, mis hermanos. Es el nombre que contiene todos los atributos del Eterno, y un atributo súper importante que vamos a ver en esta parashá es el atributo de redención. Los patriarcas no podían ver eso en Dios, porque pues Dios hasta el momento no había hecho procesos de redención con nadie, o sea, con la humanidad entera. No había hecho, tal vez redimió a alguien de alguna situación, ¿cierto? Pero no había hecho un proceso masivo, por decirlo así, de redención. Y el pueblo de Israel estaba clamando por redención, porque estaban siendo esclavos. Acuérdense que un esclavo es aquella persona que no es dueña de sí mismo. Un esclavo es una persona que
ni siquiera su vida le pertenece. Un esclavo es una persona a la cual le pertenece a otra. Otro es su dueño. Un esclavo es una persona que no tiene nada, ni siquiera sus emociones le pertenecen. Todo le pertenece a otro. Y en este orden de ideas, la redención la necesitaban, porque Israel era esclavo absoluto del faraón. Nadie era libre allí en ese momento, y debían de hacer todo lo que Faraón les ordenaba. Y Faraón entró en un proceso de opresión sumamente fuerte ante el pueblo de Israel. Y en ese momento el pueblo de Israel necesitaba un redentor, ¿cierto? Entonces Israel clama, pero no clama por ser redimido, porque ellos no tenían la fuerza. Y un esclavo nunca tiene la fuerza. Un esclavo no sabe cómo salir del fango. Una persona cuando está enferma no sabe cómo salir de ese proceso de enfermedad. Una persona cuando está en las drogas no sabe, la verdad, no sabe cómo salir de ese proceso, porque no tiene las fuerzas, porque está atado, está encadenado a esa situación. Entonces, cuando tú y yo, hermano, estemos en un proceso de atadura, sea el que sea económico, sea de drogas, sea de alcohol, tal vez del cigarrillo, tal vez, no sé, tantas cosas que nos atan, en ese momento tenemos que clamar por redención. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese entonces. Clamaban por redención, porque ellos no podían redimirse a sí mismos. No lo podían hacer porque le pertenecían totalmente a Faraón, a Egipto. Egipto era su dueño. Egipto los oprimía. Egipto les daba duras tareas todos los días. Y necesitaban ese redentor, alguien que los sacara de esa situación tan dura, tan fuerte. Y dice la palabra, cuando el Eterno se muestra a Moisés, dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo y me acordé de ellos. Dice así: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Y entonces es cuando el Eterno se muestra, se manifiesta a partir de ese momento como redentor, como el que tiene el poder, como el que tiene la facilidad de sacar a Israel, a ese pueblo, de esa situación. Solamente él tenía el poder de hacerlo. Y como decía el hermano Johan ahorita, cuando estábamos hablando, la palabra de Dios se vive todos los días. Y hoy la podemos vivir, hermano. Tú que estás en una situación difícil, donde tú no puedes salir de allí mismo, donde tú no te puedes redimir a sí mismo, clama al Eterno, como lo hizo el pueblo de Israel en ese entonces. El pueblo de Israel clamó al Eterno, clamaban, duraron muchos años clamando, ¿cierto? Y el Eterno escuchó su clamor. Hermano, tú que estás clamando, ten paciencia, no te preocupes. El Eterno está escuchando tu clamor. El Eterno no te ha abandonado. El Eterno ahí está, dispuesto a sacarte de esa situación, a redimirte. Así como lo hizo en ese entonces con Israel, también lo puede hacer hoy contigo, porque Él escucha. Él escucha. Claramente la palabra nos lo deja ver, que Él escucha. Y Él escuchó el clamor del pueblo de Israel, entonces ideó todo un plan para redimir a su pueblo. ¿En quién? En Moisés, ¿cierto? Porque fue la persona que Él escogió para que se presentara ante Faraón como su Dios. Lo dice la palabra, que Moisés era como un Dios ante Faraón. Y en ese momento empieza a manifestarse otro aspecto súper importante del Eterno, que es juicio, ¿cierto? Se presenta Moisés ante Faraón y entonces le empieza a rogar: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que adoremos
al Eterno, deja ir a mi pueblo. Clamó muchas veces, clamó muchísimas veces Moisés, deja ir a mi pueblo para que les sirvamos a Adonai, hagamos servicio a Adonai, le adoremos. Y Faraón nunca lo hizo. Pero ¿por qué clamaba? ¿Por qué rogaba Moisés al Faraón que dejara ir al pueblo? Sencillamente, si Dios es tan poderoso como supone que es, lógicamente, ¿por qué no lo podía simplemente me llevo a mi pueblo y ya? Porque Dios no se puede pasar procesos, hermano. Dios no puede pasar por encima de autoridades que Él mismo ha puesto. Y toda autoridad puesta en este mundo es una autoridad puesta por Dios. Nadie, ni siquiera el mismo Faraón está puesto allí o se puso él mismo allí. No, nada. En Romanos 13:1 lo dice, que toda autoridad está puesta por Dios. Entonces Dios fue el que en algún momento puso a este Faraón como rey de Egipto, y él era el dueño del pueblo de Israel. Que cómo llegó ese proceso a darse a cabo, pues la Biblia no lo enseña. Cómo se hizo esclavo de Israel, básicamente no sabemos, porque la Biblia no nos lo enseña. Tal vez ellos decidieron por voluntad propia hacerse esclavos para vivir libres en Gosén por un tiempo, no sabemos. Lo cierto es que en los tiempos de Moisés, Israel era esclavo del Faraón, ¿cierto? Y estaban siendo duramente oprimidos. Entonces Dios no podía venir y saltarse ese proceso de sencillamente coger a su pueblo y liberarlo. No, de esa manera no. Tenía que haber un proceso en el cual Faraón dijera, listo, son libres. De esa manera sí, porque pertenecían a Faraón. El pueblo de Israel, los hijos de Israel pertenecían a Faraón. Entonces tenía que haber un proceso en el cual Faraón dijera por voluntad propia, son libres, váyanse, pueden irse. De esa manera, para que le sirvan a su Dios. De esa manera sí se podía, pero el Faraón no lo permitía porque su corazón estaba duro. Entonces ahí es donde entra el juicio de Dios. Y juicio de Dios ante al Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón por muchísimo tiempo fue en contra de las leyes naturales de Dios. Recordemos que en ese entonces no había una ley que dijera cómo debíamos de proceder, pero sí había una ley escrita en los corazones de toda la humanidad, y era una ley que sencillamente nadie podía esclavizar a otra persona. No hay registros de que hubieran esclavos antes de esta historia del pueblo de Israel con Faraón. Sí hay siervos, personas que le servían a otras personas. De hecho, todos los patriarcas, nos enseña la Biblia que todos los patriarcas tenían siervos, mas no esclavos, ¿cierto? Es la primera vez en la Biblia que nos muestra que éramos esclavos, que el pueblo de Dios era esclavo. Entonces en ese momento Dios tiene el poder de llevar a cabo un juicio en un siervo público, por decirlo así, porque Faraón era eso, el rey de Egipto era eso, un siervo público, porque estaba ahí para servir al pueblo, pero no lo hacía de una manera correcta. Estaba esclavizando al pueblo de Israel de una manera salvaje, de una manera que no... La Biblia solo nos deja ver una partecita, pero esclavizaban al pueblo a tal punto que morían, los hijos de Israel morían haciendo sus trabajos, porque sufrían, padecían hambre, tenían que tributar, aparte de que eran esclavos, tenían que dar tributos altísimos, o sea, no tenían con qué comer en ese momento. Entonces ahí es donde el Eterno viene y se levanta contra Faraón con juicio extremo. ¿Y cómo lo hace? Pues todos hemos escuchado acerca de las plagas de Egipto, ¿cierto? Las 7 plagas que Dios le mandó al pueblo de Egipto, a Faraón, ¿cierto? Esa es la manera en que el Eterno viene y hace juicio contra Faraón, con las plagas de Egipto, porque cada una de esas plagas con las cuales el Eterno hizo juicio a Faraón representan
los dioses a los cuales el pueblo de Egipto adoraban. Recuerden que el pueblo de Egipto es un pueblo politeísta. Politeísta quiere decir que tienen muchos dioses, demasiados dioses. Ellos en cada situación tienen un dios. Para cada situación adoran a algo diferente. Y siempre adoran parte de la naturaleza. Adoran el río Nilo era un río muy adorado. Por eso la plaga de que las aguas se convierten en sangre es un claro juicio hacia el dios agua que tenían los israelitas, los egipcios. Entonces la Torá nos empieza a enseñar aquí que viene Moshe, se presenta ante Faraón, pide por favor que deje libre a su pueblo, pero el corazón de Faraón es supremamente duro, supremamente arrogante. Y no, él dice, ¿cómo voy a dejar ir a este pueblo que me sirve? ¿Cómo lo voy a dejar ir? No, a este pueblo que me produce. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Entonces, Dios, por medio de Moshe y de Aarón, empieza a hacer juicio contra Faraón y levanta 7 plagas. 7 plagas que son representativas de 7 dioses que tiene Egipto. Y amén, Leonardo. Hermana, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Adonai, muy bien, gracias al Señor, estoy muy bien. Qué alegría. Un poquito, pero ya voy muy mejor. Bueno, qué alegría escucharla. Gracias, don Leonardo. Y yo quería, pues sí, claro, lo que tú estás diciendo es muy cierto, o sea, digamos, ahí está claramente el juicio hacia digamos, las plagas son 10, perdónenme, yo había dicho que 7, estaba con la mente un poquito ida, y perdónenme, hermanos, son 10 las plagas que el pueblo de Egipto padeció, son 10, no 7, perdónenme. Amén. Sí, don Leonardo, y pues digamos que uno hay claramente, digamos, como que juicio para el pueblo, pues que el pueblo que está paganizado, sí, digamos, tal vez de pronto ellos nunca escucharon del Dios de Israel, y pues sí, estaban en su cultura, pero sin embargo ellos, a pesar de estar en esa cultura, sintieron el poder del juicio de Adonai, y ellos, como lo hemos aprendido con los pastores Alfaro, es que para ellos eso fue una plaga, pero para el pueblo de Israel fueron, ¿cómo era que se llamaba? Para ellos fueron como unos milagros, fue una cosa distinta, sí, porque ellos, los israelitas, estaban viendo lo que le estaba pasando a los egipcios. Y digamos, pero yo me ponía, digamos, a mirar en este tiempo, para este tiempo, digamos, ¿qué es eso? Nosotros, digamos, el pueblo como duró tanto tiempo en Egipto, y aprendí también esa semana con el pastor Roberto, es que el pueblo duró tanto tiempo en Egipto que terminaron olvidándose de Adonai, porque precisamente tal vez por eso fue que el Señor permitió que ellos cayeran en esclavitud, porque ellos se habían olvidado del Eterno. Y lo que decía el pastor esa semana era que muy seguramente los niños fueron los que empezaron a clamar a Adonai para que él los redimiera, para que hiciera un juicio contra Egipto, para que los sacara de esa esclavitud. Pero era tan grande, porque como tú decías, pues es Adonai, él cuando quiere hacer las cosas simplemente las hace porque él es el Todopoderoso. Pero el corazón, porque si él hubiera querido, simplemente no se hubiera hecho que los egipcios entraran en un sueño profundo, y haber sacado al pueblo israelita, y ya hubiera sido muy sencillo para el Señor. Pero digamos que él necesitaba despertar la emuna, la fe, en el pueblo israelita, porque el pueblo israelita se había olvidado del Señor. Entonces, obviamente que necesitaba mostrar el poder que tiene Adonai al pueblo de Israel para que volvieran a recuperar la emuna que tenía Abraham, Isaac, Jacob, que aún estaba viendo, por ejemplo, Moisés. Porque yo decía estos días, ¿cómo era posible que, por ejemplo, Moisés le dijera a Adonai, pero ¿qué hago si yo voy delante del pueblo y no me creen? ¿Cómo hago yo para ir delante de ellos y demostrarles que eres tú el que me está enviando? Entonces le muestra la vara que se convierte en serpiente, luego le dice que meta la mano en su seno y que la mano va a salir leprosa, que vuelva y la meta y sale sana, y después le dice lo del agua convertida en sangre. Porque, digamos, hay necesidad de mostrarle eso al pueblo, cuando es un pueblo que sus patriarcas conocieron a Adonai en sus milagros, en sus prodigios. Y yo
nosotros lamentablemente esta semana, yo pues no sé si de pronto me equivoco, pero yo esta semana lo digo así, nosotros somos tan incrédulos que nosotros necesitamos ver los milagros de Adonai, del Señor, para poder creer. O sea, uno pensaría, uno creería que no, pero pues uno se ve, digamos, en el nuevo pacto cuando uno de los discípulos del Señor tiene que meter el dedo en la llaga de Yeshua para comprobar que es Él. Entonces muchas veces nosotros somos tan incrédulos que necesitamos ver milagros reales, o sea, que no podamos explicar, que simplemente no podamos explicar para poder creer. Entonces digamos que ahí también está como esa redención, mostrándole a los israelitas que sí existe un Señor que los puede rescatar, que solo tenían que clamar, arrodillarse y clamarle al Señor para que los sacara de la condición de esclavitud en la que nosotros hemos estado. Amén. Sí, tiene toda la razón, claro. Es que eso es lo bonito de la palabra. El Eterno nos muestra en su palabra su amor y su misericordia cada vez que la tomamos y nos damos de cuenta que lo vivimos a diario. El hermano Johan lo decía ahorita, es que la palabra la vivimos a diario y a diario la vivimos, hermana, con la explicación que usted nos acaba de dar. Nosotros podemos estar sumidos en una situación difícil, donde por nuestros propios medios no podemos salir. Y claramente lo estamos viviendo con esto del COVID. Yo creo que lo escuché una vez de nuestra pastora Pili, que decía que si el mundo entero en estos momentos se arrepintiera de todos de toda su iniquidad y todos sus pecados y clamaran al Eterno en este momento por redención, por salud y porque ese virus que está en el mundo entero se vaya, yo creería, nos lo dijo nuestra pastora Pili, que se iría ese COVID, desaparecería el COVID de una manera inmediata, porque habría clamor de todo el mundo. Pero pues el corazón del hombre es duro y es engañoso, ¿no? Y la gente no cree. Lo que le pasó a los hijos de Israel cuando se presentó Moshe, no le creyeron. Y el mismo Moshe decía, pero Señor, pero Eterno, ellos no me creen, no me van a creer. Y eso pasa hoy en día. Aún los mismos hijos del Eterno, aún el mismo pueblo de Dios no creen. Muchas veces no creemos, muchas veces somos incrédulos a la misma palabra. Y es un llamado público que hacemos en este momento, a esta hora, siendo las 5:42 de la mañana. Ya el sol está entrando por las ventanitas. Aquí por mi ventanita alcanzo a ver un rayito de sol. En este momento, hermano, te digo, créele al Eterno. Créele al Eterno. Él tiene el poder, el absoluto poder para sacarte de la situación en la que estás, para redimirte de la situación en la que estás, porque tal vez lo más seguro es que no tengas el poder para hacerlo, no tengas las fuerzas suficientes para tú mismo salir de una situación difícil en la que estás. Pero clama al Eterno. Dígame, mi hermana. Y Leonardo, no sé si digamos ahorita no sé, digamos, he escuchado tantas cosas de lo que puede pasar este año, que es como profético. Y uno ve que digamos el despertar del pueblo ya viene hace un tiempito, el remanente, uno se da cuenta que en este tiempo es donde el pueblo está empezando realmente a clamar y nosotros estamos empezando a ver los milagros. O sea, yo esta semana pude ver un milagro que para mí es inexplicable y yo veo que está pasando en muchos lugares. Entonces uno dice, ya el Padre se está empezando a manifestar de una manera tan clara que nosotros no podemos otorgarle esas situaciones a otra cosa, sino a un milagro que el Eterno está mostrando. Para algunos podrá ser una plaga, pero para otros, como nosotros los israelitas, puede ser como, es que ahorita se me olvida la palabra, milagro, pero para nosotros puede ser. Milagro, dijo mi hermana. Exactamente, para nosotros lo estamos viendo como una maravilla, pero para otros es una plaga. Entonces, en este tiempo yo veo cómo se está repitiendo nuevamente ese ciclo de redención del Eterno otra vez con el pueblo. Es muy bonito este tiempo. Redención y juicio, sí, claro. Nos escribe nuestra hermana Viviana algo muy bonito acá. Dice que por eso la parashá se llama Y me mostré. Claro, se está mostrando, el Eterno se está mostrando de dos facetas superpoderosas, una redención y otra juicio. En este momento hay juicio para el mundo entero,
con esto de la pandemia y toda esa cosa. Pero para los que somos parte de su pueblo y tratamos en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, de cumplir con sus estatutos y sus mandamientos, para nosotros hay redención. Y acabas de decir ahorita, hermana, juicio y redención. Estamos siendo redimidos porque muchos de las ovejitas que estaban dispersas por el mundo entero, de las ovejitas de Israel, han sido encontradas por el Eterno en estas épocas de pandemia. Muchas ovejitas se han acercado al Eterno y han encontrado su casa, han vuelto a casa, de regreso a casa, como dice la canción del hermano Benny. Han regresado al Eterno en estos tiempos de pandemia, muchos, pero el Eterno está haciendo un juicio en el mundo entero en este momento. Entonces, hermana, gracias por mostrar este mensaje tan bonito, y me mostré, claro, se está mostrando con todo su poder nuestro Padre Adonai en esta paracha. Don Leonardo, que me interrumpo con esa manera. No, mi hermano, tranquilo. Sí, la maestra me escuchó como claramente. Está bien, se le escucha bien. Ok, gracias. Bueno, lo que pasa es que también vemos en la porción de la escritura que el Señor nos dice de qué manera se mostró a los patriarcas y de qué manera se reveló a los Señor y se reveló como un Dios poderoso. Pero dice acá, dice en el 5 que le dice el padre a la fe, dice, puedes estar seguro de que oye los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y por mi presente mi pacto con ellos. Pero entonces pon claro que ¿qué es esto que nos pide el Padre? Sí, para ser parte del pueblo de Israel. ¿No? O sea, no porque el Padre lo que es para los israelitas en ese momento, en ese contexto, es para poder que jamás se vaya. Porque vemos que a través de la escritura también hace un llamado israelita todo el extranjero que vive entre ellos, que acepta y adopta los principios de la Torá. Y quería darles al frente en la escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice, y ahora Israel, o sea, ahí se refiere a ti, a mí y a todo el que desea, decidimos a aceptar a Yahweh como nuestro Dios, a Hashem, a Elohim, al Creador. Dice así, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Ahí mismo te lo recalca. Porque Él quiere que lo obedezcas, porque Él quiere que lo escuches, para que te vaya bien. Y dice más abajo, en el versículo 16, es un llamado, yo pienso que es un punto fuerte, porque dice, así que deja la actitud de tu corazón, deja de ser terco. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente. Entonces, es un pequeño llamado a reflexionar también en la escritura. Y esto lo encontré en los primeros
primeros versículos de esta parasha. Es un llamado bastante fuerte, es un llamado al ver quién es tu Dios. Si son todos aquellos dioses que ves en el mundo, o el rey de Israel, el que te mostró de qué manera se reveló al pueblo, para hacerlo libre. Amén, hermano, sí, claro, es que es claro, cuando tú y yo entramos en pacto con nuestro Padre Elohim, o sea, entramos a ser parte de su pueblo, no es a nuestra manera, tenemos que empezar a cumplir sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, porque Él nos dejó un manifiesto toda una constitución de un reino, nos lo ha explicado muchas veces nuestro pastor Roberto. Israel es un reino, el pueblo de Dios, el reino de Dios es un pueblo, es un reino con constitución, y la constitución del reino pues es su Kadosh Torah. Entonces ahí es donde está. Cuando tú haces parte de una nación, ejemplo Colombia, tú y yo somos colombianos, ¿cierto? Debemos de cumplir las leyes, los estatutos y los reglamentos que tiene la Constitución colombiana para que podamos vivir de una manera agradable, en paz, en armonía, en shalom, con todo el mundo acá en nuestra nación, en nuestra Colombia, ¿cierto? Lo mismo, cuando tú y yo ingresamos al reino de Elohim, al reino de nuestro Padre Celestial, a Israel su pueblo, debemos de empezar a cumplir sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas para que podamos tener una vida en shalom y podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Lo que pasa es que, como tú lo decías ahorita en lo que estabas leyendo, nuestro corazón es terco, a veces arrogante, ¿cierto? Y pensamos que nos las sabemos todas y tal vez decimos en nuestro corazón, esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo. Pero resulta que nosotros no fuimos quienes nos ideamos los mandamientos nos los dio el Eterno. Y Él sabe por qué los dio, porque nos hace bien para nosotros. Entonces debemos de cumplirlos a cabalidad todos. Y pues es fácil, porque tenemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda día por día a entenderlos, porque esa es otra cosa, debemos de entenderlos, esos mandamientos. ¿Por qué debo de cumplirlos? No solamente, la idea no es solamente que los cumplas porque la palabra lo dice, no, hay que entenderlos. ¿Por qué debo de cumplir este mandamiento? Y eso lo aprendemos día a día con el estudio sistemático de la Torah, mi hermano. Muchas gracias por lo que acabas de anotar, muy importante ese aspecto. Entonces, bueno, redondeando el tema que estábamos viendo, donde el Eterno se está manifestando, se está, como dice el nombre de la parashá, y me mostré. Entonces el Eterno se muestra de dos facetas supremamente importantes. Una, como redentor, Él es el redentor absoluto del pueblo de Israel, y hoy por hoy Él es el redentor absoluto de la humanidad en nuestro amado Yeshua. En ese tiempo, nuestro Padre Adonai fue el redentor del pueblo de Israel en Moshe, porque Moshe fue el que se presentó ante Faraón, ¿cierto? Y liberó al pueblo de Israel. Hoy por hoy, mis hermanos, el Eterno es el redentor absoluto de la humanidad, pero en nuestro amado Yeshua. Yeshua es el que se presenta ante el mundo entero y dice: este es hijo mío, y es el que nos redime, y es el que nos liberta, y es el que nos da una nueva identidad como hijos absolutos del Eterno, ¿cierto? Pero también otra faceta importante del nombre de nuestro Padre Adonai es, como les estaba diciendo ahorita, juicio. También se manifestó como un Dios de juicio, ¿cierto? Que no iba a dejar pasar por alto toda la iniquidad, toda la maldad que había en Egipto, en el corazón de Faraón, sino que tenía que hacer juicio directo en ello para mostrarle
al mundo entero que Él es juicio, que es misericordioso, que es amor absoluto, pero que también es juicio, ¿cierto? Eso está mostrando claramente la paracha de esta semana, que se llama Vaerat, y me mostré. Y para los que están escuchando, esa paracha la encontramos en el segundo libro de la Torá, Shemot, en Éxodo. Shemot se llama, es el nombre en hebreo del segundo libro de la Torá, que la conocemos como Éxodo, en el capítulo 6, desde el verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Entonces tú que estás ahí, anota. Éxodo desde el capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Allí puedes estudiar y encontrar todo esto que hemos hablado en esta maravillosa mañana. Bueno, entonces, con esto y todo, queremos dejar, no sé, algo en el corazón de nuestros hermanos. Y es, tú que estás allí escuchando, mi hermano, me dejó bastante inquieto algo que dijo nuestro hermano Johan al comienzo, y es que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces eso que vivió el pueblo de Israel en ese momento, hoy lo vivimos, tú y yo en cualquier momento de nuestras vidas necesitamos un redentor. Yo necesité un redentor un día, estaba en el fango y vino nuestro Padre Elohim por medio de nuestro Yeshua y me libertó. Me hizo redención en mí, me redimió. No te preocupes, el Eterno está ahí, te está escuchando tu clamor y te va a redimir a ti también. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Están ahí? Sí. ¿Me escuchó, Leonardo? Sí, le escucho, mi hermano, muchas gracias. Sí, entonces, no sé, mi hermano, regálanos una reflexión así un poquito profunda, porque usted hace unas reflexiones muy profundas. No las hago. Para que los hermanos pongan su emuná, su fe totalmente en el Eterno. Algo súper cortico, pero súper práctico para nuestros hermanos, por favor. Hacemos la invitación a todos los que nos escuchan, que miremos claramente quién es nuestro Elohim, nuestro Shaddai, quién es nuestro Dios, qué es lo que Él desea de nosotros. Porque así como el Señor con los patriarcas, con un propósito, y en la mía también se ha mostrado con un propósito. Pero para que ese propósito lo podamos ver y entender, debemos estar apegados a su palabra, a su Torah, a su escritura, a sus mandamientos, a sus instrucciones, porque Él es un buen padre. Amén. Él es el mejor padre que hay. Y qué mejor ejemplo para los que el Padre nos ha dado, el Todopoderoso nos ha dado el placer de ser padres. Que si tus hijos cometan errores, tú siempre vas a estar ahí para ellos, siempre vas a estar para guiarlos, para darles instrucción. Así mismo es el Señor, siempre va a estar ahí para ti, a dar de su instrucción, para buscar el bienestar para ti, para tu vida. Así que invitamos a todos a que hagan parte de este pueblo de Dios. Amén, hermano. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Sí, amados hermanos,
confíen plenamente en el Eterno, en el Creador. Confíen plenamente en su palabra. Confíen en que Él los está escuchando. Él escucha su clamor. Él no se olvida de su pueblo. Él no se olvida de sus hijos. Jamás lo ha hecho. Obviamente, todo es en el tiempo de Él. Él tiene el tiempo preciso para redimirte a ti. Así como tuvo el tiempo preciso para redimir a Israel de Egipto, de la esclavitud del faraón, tenía ese tiempo destinado. También tiene el tiempo preciso para redimirte a ti. Solo que no dejes de clamar al Eterno. No te sueltes de su mano, no te sueltes de su palabra, no te sueltes del estudio de la palabra. Ahí Él está, escuchándote, y te va a redimir. Te va a sacar de esta situación difícil en la que estás. Te vas tal vez a sacar de esta enfermedad terrible en la que estás. Tal vez tendrás algún hijo, o tú mismo, no sé. Estás en alguna situación de vicio, alcohol, drogas, no sé qué sea en lo que tú estás. Él te va a sacar. Solo sigue clamando con fe en Él, que Él lo va a hacer. Porque Él lo prometió. Él lo prometió y Él lo cumple. Porque Él cumple todo, absolutamente todo. Él lo cumple. Ese es el mensaje que nuestro Padre Adonai nos regala en esta mañana con esta maravillosa parashá de Vaerá. Y me mostré. Qué maravilloso. Nos quedaron muchísimos puntos por tratar. Por ejemplo, queríamos enseñarles, hermanos, que cada una de las 10 plagas que el Eterno mandó al pueblo de Egipto significaba un dios. Creo que lo alcancé a tocar. Un dios de Egipto. Por ejemplo, la sangre, ¿no? La plaga de la sangre, que las aguas se convierten en sangre, es porque Dios estaba derribando el dios de Egipto, que era el río. O sea, el río era para los egipcios un dios. Y viene nuestro Padre Elohim y hace juicio contra ese dios. También las plagas de las ranas. Los egipcios adoraban la rana. Porque era algo así como que tenía que ver como con la fertilidad y toda la cosa. Pues viene nuestro Padre Elohim y ¡pum!, hace juicio contra ese dios que tenían los egipcios. Los egipcios también adoraban la tierra. Imagínense, adoraban la tierra. No sé cómo puede ser uno que adore la tierra, o sea, como sacado de los cabellos, ¿no? Pues el Eterno hace juicio contra ese dios que tenían los egipcios y manda la plaga de los piojos, ¿cierto? También tenían el escarabajo. ¿Recuerdan las langostas? Ellos tenían, para ellos eso era un dios también. Y Dios hace juicio en ellos, en ese dios que tenían los egipcios, ¿cierto? Recuerden que manda una plaga que muere todo el ganado. Pues los egipcios adoraban el ganado, las vacas, los toros, todos estos animales para ellos eran unos dioses. ¿Y qué hace nuestro Padre Elohim con una de las plagas? Pues en un momento, en una noche, los mata a todos. Tremendo juicio que hace Él, ¿no es cierto? Dios muestra que Él es el Dios de la sanidad, porque a ellos adoraban también la medicina. Recuerden que ellos tenían brujos y chamanes, que eran los que hacían la sanidad en el pueblo de Egipto. Pues Dios viene y muestra que Él es el Dios de la sanidad, el Dios de eso, y les manda úlceras a todos. Ese es otro Dios que, entre comillas, Dios, o de lo que adoraban los egipcios, a los cuales el Eterno les hace justicia. Ellos adoraban a la lluvia. Imagínense, la lluvia. Los egipcios adoraban la lluvia. Y Dios hace un juicio a ese Dios y les trae granizo. También, tremendo, ¿no es cierto? Las langostas, ya les hablé del Dios de las langostas, ¿cierto? El Eterno hace juicio contra ese Dios, ¿cierto? Ellos adoraban el sol. Bueno, creo que la mayoría de las culturas
en el mundo adoraban al sol. Ellos también no eran la excepción, adoraban al sol. Y Dios hace un juicio a ese Dios trayendo tinieblas. Todo esto lo podemos encontrar en esta parashat, en el libro de Éxodo, hermano. Tú que estás ahí tomando apuntes, apunta ahí en el libro de Éxodo, ahí encontrarás todo esto. También había un Dios que ellos adoraban mucho y hasta nuestros días lo hemos visto para los que ven de pronto documentales y todo eso, cuando ellos cogían la muerte, los faraones y todos estos los embalsamaban y les hacían adoración, pues ellos adoraban la muerte. Tremendo, ¿no? Pues Dios hace juicio a ese Dios que ellos tenían y causa lo que es la muerte de los primogénitos. Muchos hemos escuchado ese relato, ¿cierto? Tal vez de los más relevantes, de los que más hemos escuchado de las plagas, la muerte de los primogénitos. Pues es un juicio que el Eterno hace al Dios de la muerte que ellos tenían, a los cuales ellos adoraban. Pues hermano, ¿cuál es el Dios tuyo? Ojo con eso, hermano, tú que estás dormido, despierta. Ojo con eso, ¿tienes algún Dios? Analízalo, porque si tienes algún Dios y tal vez le estás dando adoración a ese Dios, ojo, cuidado, porque el Eterno hace juicio a todo aquello que a Él no le agrada, a todo aquello que es para nosotros un Dios. Ten cuidado con eso. Bueno, el tiempo se nos acabó, ha sido una mañana maravillosa y hemos estudiado, hemos entrado un poquito en explicación con esta maravillosa parashá que se llama Vaerá. Espero, hermano, tú que estás escuchando, que esta pequeña explicación quede en tu corazón, empiece a hacer eco en tu vida y sirva para que tú tal vez te acerques más y más y más y más a nuestro Padre Elohim. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos, a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando. El Eterno les bendiga. Tal vez no los tengo en este momento para saludarles, no los tengo acá, pero yo sé que hay muchos que siempre se conectan. Un bendecido día para todos ustedes. Saludos a nuestros pastores Roberto y Pili Alfaro, a nuestro pastor Camilo, que ha estado un poquito delicado de salud. El Eterno bendiga su vida y haya una pronta recuperación, pastor. A nuestro pastor Johnny, que también ha estado un poquito con gripa, tal vez por los fríos tan tremendos que hicieron estos días atrás. Pastor, el Eterno bendiga su vida y que también haya pronta recuperación para usted. Muchas gracias a todos, hermanos. Feliz día. Recuerden siempre clamar al Eterno, que el Eterno nos escucha. Shalom.